Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Bienvenidos a nuestro programa Nada Más y Nada Menos por Tele Falconía. En esta oportunidad estamos muy motivados por cuanto una de las instituciones fundamentales dentro de la educación de nuestra península de Paraguaná, como lo es nada más y nada menos que el Liceo Mariano de Talavera, el próximo 6 de marzo cumple 60 años de haber sido decretado, y por ello nosotros vamos a invitar a conversar. Ya está con nosotros nuestro apreciadísimo amigo y maestro, que lo fue y lo sigue siendo, como lo es nada más y nada menos que el profesor Nelson Rovira. Antes nosotros queremos hacer un marco teórico, un marco histórico fundamental respecto de la creación del Liceo Talavera, considerado como el primero de la democracia, por cuanto el decreto se dio el 6 de marzo de 1958, suscrito por el entonces presidente de nuestro país, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal Hugueto, y refrendado por el ministro de Educación, el doctor Julio de Armas. Debemos citar también que el primer director del Liceo Talavera fue el profesor Diógenes Barreto Natera, y la subdirectora, nuestra profesora Zoraida de Martínez, y digo nuestra porque ella es la epónima de la promoción de la cual formo parte y la llevo con mucho cariño, con mucho afecto y con mucha gratitud. Al igual que esta gratitud que nos corresponde manifestar hacia el profesor Nelson Rovira, quien fue el director durante muchos años de nuestro liceo a partir de la sucesión que hiciera del profesor Luis Ramón Franco. Profesor, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerlo acá como referente, como testimonio permanente de lo que ha sido nuestro liceo y sobre todo de lo que usted aportó y sigue aportando para la vigencia del talaveranismo en nuestra región. Cuéntenos, ¿en qué fecha llegó a punto fijo enseguida o en correspondencia con ser docente del Talavera? Bueno, Guillermo, primero que nada, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que me das, pues, de estar aquí en tu programa y fundamentalmente de hablar sobre algo tan querido para mí como es hablar del Liceo Mariano de Talavera. Por supuesto, ese fue mi trabajo, pero más que mi trabajo, yo siento que fue mi pasión, en todo caso. Yo llegué aquí al Talavera y llegué a punto fijo en septiembre, el 16 de septiembre, al liceo del año 66, para iniciar, por supuesto, mi trabajo como profesor por hora, encomendado por la zona educativa de Falcón Zulia, que en ese momento estaba en Maracaibo. Y inicié pues mis labores ese 16 de septiembre y me mantuve allí hasta el 1 de diciembre del año 1994, cuando salí jubilado por decisión del Ministerio de Educación. Profesor, cuando usted llegó al Liceo Mariano de Talavera, debo decir que él fue mi profesor, pero yo estudié en el nocturno y esto hace que no parezca que yo tenía una edad menor que la de él. Ahora, sí, o que él fuera mayor que yo en ese entonces. Cuando llegó a punto fijo, ¿ya usted había ejercido la docencia en Maracaibo? Sí, un año. En realidad, oficialmente un año. Yo venía de trabajar, mientras estaba cursando estudios en la licenciatura de Educación en la Universidad del Zulia, tuve la posibilidad de trabajar un año en el Liceo Mariano de
en el Liceo Rafael María Baral de Maracaibo. Emblemático. Emblemático, sí. Yo digo que el Talavera es el Baral de Maracaibo, el Baral es el Talavera de Punto Fijo. Dos liceos muy similares y realmente para mí de mucho cariño, porque en el Baral incluso yo me gradué como bachiller. Hice todo mi bachillerato allá en el Rafael María Baral. Bien, yo trabajé un año ahí, pero ese año me gradué y entonces me ofrecieron la posibilidad de venirme a trabajar aquí a Punto Fijo. Por razones económicas, allá el cargo que tenía era de un salario, de un sueldo pues muy bajo, y entonces me pareció mejor venirme pues a trabajar acá a Punto Fijo. Además, a nosotros también nos pareció mejor porque usted, aparte de ser de Maracaibo, se hizo paraguanero, lo que quiere decir que tiene una doble regionalidad. Así es, exactamente, porque por supuesto soy de Maracaibo y viví 23 años en Maracaibo y allí me formé y quiero mucho a Maracaibo, toda mi familia es allá, Sí. pero desde que llegué aquí en el año 66 hasta la fecha, que ya van 52 años, realmente aprendí a querer a esta tierra como si fuera la mía, la propia, como mi lar nativo. Y pues, lo disfruto y lo conozco, pues exactamente. Y lo conoce, sí. Sí. Profesor, del Talavera de entonces, cuando usted llegó, ¿qué recuerda sobre todo en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes, en cuanto a la convivencia, la presencia de profesores de una alta formación, no obstante a que algunos de ellos eran por vocación y no como usted, que provenía de la Universidad del Zulia, y esto lo seguiremos conversando con el profesor Nelson Rovira, nada más y nada menos que nuestro invitado especial con motivo del 60 aniversario de nuestro liceo Mariano de Talavera y Garcés. A nuestros UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Su apetito le exige productos ahumados de primera y además atención de primera, calidad de primera. Todas estas respuestas las consigue con facilidad en el Bodegón de Primera, donde le esperamos con la única y mayor variedad de carnes, charcutería y productos ahumados. Téngalo presente a la hora de comprar carnes. Las mejores están en el Bodegón de Primera. De regreso, nada más y nada menos que con nuestro invitado especial, el profesor Nelson Rovira, con motivo de los 60 años del Liceo Mariano de Talavera, este 6 de marzo, lo cual nos embarga de mucho orgullo, de mucho entusiasmo y sobre todo de mucha nostalgia y también de momentos muy gratos. Le preguntaba al profesor Rovira acerca de su recuerdo respecto del rendimiento de aquellos años en cuanto a los estudiantes en el orden académico o de la convivencia que se daba con los profesores, que algunos de ellos no fueron egresados ni de pedagógicos ni de escuelas de educación de universidades nacionales, como es el caso del profesor Rovira, pero que tenían una profunda vocación magisterial. Sí. Bueno, Guillermo, para mí esos años, como dice una amiga, colega también, Alba, los años dorados del liceo, sí. Quizás esos primeros 10, 15 años del liceo, cuando yo llegué allí me conseguí con un grupo de docentes que, como tú dices, la mayoría no eran graduados, pero con una tremenda vocación de servicio y una capacidad extraordinaria
Tú recuerdas también de esa época, por ejemplo, ese es difícil recordarlos a todos, pero a Rubén Ismael Padilla, a Víctor Pulido, a Humberto Ramos, a Margarita Macuey, en fin, pues una cantidad de profesores, Iskander Marín, que aun cuando no eran graduados, Carmelo Duarte, Francisco Lindado, Francisco Carlos Peña, bueno, todo, pues Héctor Galea. Oye, Alfonso Valecillo. Sí. Alfonso Valecillo, bueno, por lo menos era graduado, en todo caso. Era igual así, que no, Macuey también. Y Macuey también. Sí, pero los demás no, pero una capacidad tremenda. Y todos ellos con una entrega total al liceo, que llevaron y convirtieron al liceo junto con los graduados que estaban en ese momento, como es el caso de Valecillo, el caso de Macuey, el caso de, por supuesto, del director a partir de Luis Ramón Franco, incluyendo por supuesto al fundador, a Barreto, llevaron al liceo a un sitial de honor en el panorama educativo venezolano. Todos sabemos que los estudiantes de aquí salían a estudiar a la Universidad del Zulia o a Caracas o a Valencia, y era reconocido enormemente la calidad de esos estudiantes allá. La convivencia, profesor, yo recuerdo, porque claro, yo fui estudiante, como cité al comienzo, y además fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo en 2 periodos. La convivencia me refiero porque eso es fundamental dentro de los términos de la armonía, del respeto, de la tolerancia. Yo pienso que así lo fue. No, sí, enorme, enorme. Aunque debo decirte lo siguiente, ¿no? En los primeros, antes de mi llegada, los primeros 7, 8 años, o los primeros 5 años, el liceo vivió una efervescencia política que se traducía mucho también no solamente entre el estudiantado, que era el rebelde, sino entre los docentes. Sin embargo, ya después que yo llegué, yo no noté ninguna diferencia entre el personal docente en cuanto a esa actividad política. En fin, ya esa actividad política dejó de ser, aun cuando cada quien tenía, por supuesto, sus ideales, pero nos dedicamos más al trabajo del aula, ese grupo de personas, y una convivencia extraordinaria. No te puedo contar acá todas las cosas que realmente yo viví desde el punto de vista de la convivencia con mis colegas, Víctor Pulido, Efraín Guzmán, Rubén Ismael Padilla, bueno, por cierto, profesor, enorme. Que el auditorio del liceo lleva el nombre del profesor César Querales, quien también aportó bastante a lo extracátedra, a todo lo que tenía que ver con la formación cultural. César Querales es un baluarte del personal docente en lo que yo llamo, para mí en todo caso es una clasificación un poco personal, la segunda parte pues del liceo, que es del año 70 en adelante. ¿Por qué? Porque el plantel se mantuvo como bachillerato y graduados bachilleres hasta ese año, hasta el 71. La última promoción de bachilleres de esa primera etapa fue en 1971, la recordada promoción en honor a Jesús María Bianco, rector de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente, el liceo fue convertido en un ciclo básico, o sea, ya no siguió graduando bachilleres, es decir, su prosecución de estudio era únicamente hasta 3er año, y volvió otra vez a empezar a graduar bachilleres a partir del año 1977. Hay que recordar también, profesor, que el Liceo Veneno de Talavera, aparte de bachilleres en ciencias, nos graduaban también como bachilleres en humanidades. Sí, claro, por supuesto. El bachillerato en ciencias y humanidades se mantuvo hasta el año 1991, cuando por decisión del Ministerio de Educación el liceo se convirtió en un plantel piloto para graduar. Se eliminó la parte de ciencias y humanidades y empezó a aparecer los bachilleres en ciencia y tecnología, y en ciencias sociales, ciencia y tecnología, que no es otra cosa que el de ciencia y tecnología, el bachiller en ciencia, y el de ciencias sociales y tecnología, el bachiller en humanidades. Pero con una forma de enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje bastante diferente. Yo diría que incluso pues mucho
más avanzado, por supuesto, para la época, pues indudablemente, eso del 91 en adelante. Por cierto que no sé qué habrá pasado con ese proyecto que se inició en el 90-91, yo lo dejé en el 94 cuando me retiré y no sé pues el destino que habrá podido tener, sabemos. pero me imagino que no ha debido ser muy bueno, habida cuenta de lo que ha ocurrido en los últimos años en el plantel y en la educación venezolana. Profesor, ¿usted se siente todavía como si ejerciera una docencia fuera de aula? Porque a través de Cotraeduc usted siempre está orientando y consolidando todo lo que tiene que ver con la educación ciudadana, ¿no es así? Sí, por supuesto. Yo me convertí en cooperativista, es decir, un asociado del movimiento cooperativo a través de la Cooperativa de Trabajadores Educacionales que existía desde 1976 a raíz del año 1980. Y desde ese año 1980 hasta el presente permanezco en el movimiento cooperativo y permanezco en la Cooperativa de Trabajadores Educacionales. Es decir, primero como asociado, cualquiera, y a partir de 1995, una vez que salí del liceo como trabajador activo, para pasar a las filas de los jubilados, empecé un trabajo a tiempo completo en el movimiento cooperativo, en la Cooperativa de Trabajadores, en Cotraeduc, en el cual me mantengo hasta el presente, desde el 95 hasta el presente. Yo le voy a sugerir algo antes de pasar al compromiso publicitario y regresar, y de esto hablaremos luego, en el sentido de que las cátedras que se venían dando allá, las tertulias, sería muy conveniente que se estableciera una, se articulara una respecto de los 60 años del Liceo Mariano de Talavera. Ya regresamos, nada más y nada menos que con esta conversación tan pedagógica y un aporte para la crónica peninsular y regional y hasta nacional, a través de nada más y nada menos que el profesor Nelson Rovira. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Su apetito le exige productos ahumados de primera y además atención de primera, calidad de primera. Todas estas respuestas las consigue con facilidad en el Bodegón de Primera, donde le esperamos con la única y mayor variedad de carnes, charcutería y productos ahumados. Téngalo presente a la hora de comprar carnes. Las mejores están en el Bodegón de Primera. Regresamos nada más y nada menos que con esta conversación tan interesante, porque aporta mucho a la historia de la región y de la educación venezolana, por cuanto estamos conversando alrededor nada más y nada menos que del Liceo Mariano de Talavera, sus 60 años, y habiendo sido el primer liceo de la democracia venezolana. Ahora voy a mencionar, con el riesgo de que se me pase algún nombre de los fundadores del Talavera, como lo fueron los profesores Rubén Ismael Padilla, Álvaro Vargas de la Paz, Plácida Falcón de Vargas, Zoraida de Martínez, Humberto Acosta Sánchez, la profesora Acosta Sánchez, también esposa del profesor Humberto. Ya el profesor Rovira mencionó también al profesor Ramos, el profesor Napoleón Olivera y la profesora Concepción de Carretier. No recuerdo bien si el profesor Toledo Román, algunos lo mencionan, sí, pero hay que buscar el acta, dice el profesor sí, que sí. Él está entre los fundadores. Está entre los fundadores, y el doctor, el veterinario Nicolás Láser. Si recordamos algunos, le agradezco que yo no haya mencionado, que me lo hagan saber, para otra oportunidad completar esta información de carácter histórico. Profesor, habíamos quedado en que la conveniencia de sumar a la tertulia de la cooperativa Cotraeduc
un tema tan interesante como los 60 años del Liceo Mariano de Talavera. No importa que no sea en esta semana, sino en el transcurso del año. Sí. Yo le ofrezco también una conjugación con la Cátedra Libre de la Crónica Ramiro Chucho Díaz de la Universidad de Falcón, que pudiéramos establecer este convenio tan importante, por cuanto el rector de la Universidad de Falcón, Solano Calle, es egresado del sí. Talavera. Bueno, primero te tomo la palabra en eso del ofrecimiento que me hiciste de la cátedra que me ofreces en este momento. Sí. En cuanto a la celebración de los 60 años del liceo, el grupo de docentes jubilados, bueno, no solamente de docentes, sino de personal jubilado, porque también... Olga Rosell, por ejemplo, que fue una secretaria la secretaria, el personal administrativo y el personal obrero. Después que nos hemos estado jubilando del liceo, nos mantenemos de alguna manera unidos a través de un grupo simplemente pues de amistad, pues. De amistad. Y nos reunimos 2 veces al año para recordar cosas buenas y las cosas bellas del liceo. Este grupo, en el cual estamos más o menos aproximadamente unos 60, 70 entre miembros, entre personal docente, administrativo y obrero, estamos ahorita en conversaciones con la dirección del Mariano de Talavera para participar en la celebración, que el personal activo pueda estar en ese sentido tuvimos una reunión y en estos días, hoy o mañana, vamos a tener una segunda reunión para conformar un programa, más que todo ellos, para nosotros asistir. Sin embargo, nosotros le hemos ofrecido la posibilidad de una tertulia entre el personal activo con el personal jubilado y con la presencia de los alumnos. Y que fuimos presidentes de los centros de estudiantes. Bueno, imagínate, bueno, tú vas a ser por supuesto invitado obligado de esa tertulia si es que de alguna manera se logra. Se va a lograr. Porque la situación no es fácil en el liceo en este momento. Pero sin embargo, bueno, vamos a ser optimistas y eso lo vamos a hacer. Pero una tertulia que no la queremos hacer en la cooperativa, como es la tertulia en tu honor, sino que la queremos hacer en el Mariano de Talavera. Así debe allí, ser. Y también sumar la de la UDEFA y combinar todo allí en el Liceo de efecto, Talavera. pues sí, en presencia de los alumnos y del personal activo. Ahora, profesor, hablando de la situación actual, sabemos que el Talavera ha sido víctima del vandalismo también y se encuentra bastante deteriorado. El personal activo hace lo posible por lograr que esto sea superado. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Qué mensaje podría dar para nosotros restituir al menos parte de lo físico, de la infraestructura del liceo, y a partir de la sinergia de varias instituciones o de los llamados a la responsabilidad de quienes a través del Ministerio de Educación o de los organismos dependientes de esta entidad, de esta instancia, podríamos nosotros lograr, porque sabemos que el liceo ha sido dejado bastante desguarnecido. Sí, bien, Guillermo, la verdad es que te voy a decir, yo tengo alrededor desde el año 2007, desde el año 2010 aproximadamente, tengo como 7 años que yo no entro al liceo. Y no entro porque cada vez que me entero de lo que allí ocurre, de la destrucción que ha hecho el malandrismo, la destrucción física del plantel, realmente me da un dolor inmenso. Me dicen que no tiene sanitarios, que no tienen puertas, que, bueno, que no tienen cables de electricidad, que no tienen agua. Un liceo que llegó a tener 3.000 estudiantes, que hoy me digan que tiene 400 estudiantes, bueno, imagínate la situación, que solamente trabaja 3 días a la semana. Por supuesto, entiendo la situación del personal activo. Es un reflejo sí, también. Sí. Eso, para mí, ¿qué puedo yo decir? Mira, las autoridades, ¿no? Yo no puedo sino pensar en las autoridades y fundamentalmente en esa parte de autoridades que de alguna manera vivió en las aulas del Talavera. Hay muchos funcionarios del tren ejecutivo, del tren municipal, del tren nacional, que se formaron allí en las aulas y que son ellos los únicos que de alguna manera pueden
tener la fuerza necesaria, la fuerza económica necesaria y voluntad para rescatar el liceo en la situación en la que se encuentra. Advirtiéndote que tengo 7 años que no entro por eso. Y dejé de entrar porque le causa mucho pesar. Me va a pesar, pero una de las cosas que más me dolió fue que cuando yo salí del liceo, yo dejé el liceo lleno de murales. Murales de pintores jóvenes, estudiantes de allí mismo del liceo, y todo eso fue destruido, inclusive hasta con la anuencia de autoridades, porque, por ejemplo, un cuadro de la Batalla de la Victoria, en la que las figuras de los jóvenes patriotas que aparecen allí eran estudiantes del liceo, que fue pintado por los mismos estudiantes del liceo. Eso y que incitaba a la violencia, y lo destruyeron. Y como eso se destruyeron también un mural de Alí Primera, un mural de Cristo Redentor, un mural de Simón Bolívar en el Chimborazo. Comprendemos todo esto, profesor. Lamentablemente tenemos que ya que concluir porque el coordinador nos está haciendo las debidas manifestaciones de que así lo hagamos. Le agradecemos mucho, y aparte de este final tan doloroso de cómo se encuentra nuestro liceo por haber sido víctima del vandalismo, y el mensaje del profesor lo suscribimos, y además queremos felicitarnos todos por haber sido formados en la parte media por el liceo, nuestro Liceo Mariano de Talavera, en nombre también del equipo técnico. Alguno de ellos a lo mejor fue egresado del liceo, formado en su parte fundamental, como lo son Kelly Colina y Ronald Díaz, y de nuestro productor Frank Yaraure, quien sí es egresado de nuestro Liceo Mariano de Talavera. Felicidades para todos, un abrazo muy fervoroso para quienes nos consideramos toda la vida talaveranos, y será hasta muy pronto.